Ya, chiquillos, chiquillas, buenas tardes a todos los que estén escuchando, viendo esta cápsula, porque en la clase sincrónica de hoy, que es nuestra segunda clase sincrónica, todavía no tenemos alumnos que se hayan conectado, así que estoy dejando esto de manera grabada mientras tanto. En cualquier momento se pueden unir y ahí los vamos a saludar. Ya, pero voy a comenzar para no perder más tiempo del bloque. Bueno, recuerden que esta es nuestra segunda clase sincrónica y continuamos con la primera unidad, ya que es Introducción a la Geoestadística. La semana pasada, en nuestra primera clase sincrónica, si recuerdan, vimos los diferentes tipos de variables que se aplicaban en la estadística, por ejemplo, variables cualitativas, variables cuantitativas, aleatorias y bidimensionales. También hablé un poco sobre los conceptos básicos de la estadística como población, universo, muestra, individuo. Ya, eso fue, y la probabilidad también, súper importante. Esos son los conceptos que abordé en la clase pasada, así que, sin más, les doy la bienvenida a esta segunda clase sincrónica, la cual tiene como objetivo que puedan comprender los tres principales indicadores de tendencia central, que lo pueden encontrar en la clase escrita como justamente medidas de tendencia central, ¿ya? Aplicar estos conceptos en ejemplos cotidianos y también abordarlos y llevarlos al rubro minero. Introducir conceptos un poco más avanzados, como son los dos que tengo para el final, para el final de la clase, que son los conceptos de soporte y anisotropía. Ya, esos son mis contenidos a abordar hoy día. Continúo. Em, ¿Por qué la estadística? Recordemos que también en la clase pasada hice un poco de la diferencia de la estadística básica normal con la geoestadística, ¿cierto? Entonces aquí justamente la pregunta hace referencia a por qué la estadística. Y es que todos los datos tienen una principal relevancia, ¿cierto? Tienen una importancia los datos y el resumen de estos, considerando que generalmente se trabajan con bases de datos que son extensísimas. Pensemos en una gran minería, mediana minería, que tienen un montón de datos por procesar. Entonces, esta enorme cantidad de datos necesita como resumirse de una manera que siga manteniendo la representatividad del total de la población o del universo. Entonces, justamente tenemos ahí como ejemplo, ¿cierto? De que tengo el primer punto, importancia de los datos y su resumen para la toma de decisiones. Los datos, por ejemplo, en las muestras, las leyes, los tiempos, son la materia prima de toda operación minera. El desafío de la variabilidad, como dice ahí el mineral o la roca, ¿cierto? Nunca es uniforme. La ley varía drásticamente de un punto a otro. La Tierra está compuesta de un montón de minerales, de un montón de tipos de rocas y la concentración de nuestro mineral de interés, o aquello que nosotros también conocemos como la mena, va a ir variando de un punto a otro. Hay ciertas profundidades que va a alcanzar, que va a tener mayor ley, menor ley, ¿ya? Así que eso. Ese es el desafío de la variabilidad. También, como función de la estadística, nos permite reducir grandes volúmenes de datos complejos a indicadores simples y entendibles, como los que vamos a ver hoy día, que son la media, la mediana y la moda, que son los tres básicos de la estadística que nos podemos familiarizar con ellos y nos hemos familiarizado con ellos a lo largo de toda nuestra vida cotidiana. El contexto es que el mundo de la minería y los desafíos de la variabilidad del mineral presentan un desafío, ¿ya? Entonces, una buena estadística descriptiva y geoestadística es crucial para una estimación de los recursos y que ésta sea precisa y para evitar sorpresas negativas en la etapa de explotación. Por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí surge justamente la estadística para optimizar los recursos, ¿cierto? Disminuir la incertidumbre también, que es lo que se va a hablar bastante durante toda la asignatura, y eliminar como el factor error y que así no se pierdan tantos recursos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se usa más la estadística dentro de una mina? Ahí la idea es que puedan preguntárselo a ustedes mismos si es que están revisando esto, cuál es la
respuesta que se les ocurre. Esperaba hay algunos ejemplitos, pero se los voy a dar. Bueno, ahí tuvieron un tiempo para pensar mientras tanto. ¿Dónde creen ustedes entonces que se usa más la estadística dentro de una mina? Por ejemplo, leyes, ¿cierto? Hablé hace un rato. La ley puede ser mayor, la ley puede ser menor. Entonces, justamente este concepto, esta muestra de ley, es donde la encontramos dentro de la minería. En la producción también para conocer los montos de la producción. Seguridad, también podemos conocer, hacer una base de datos a través de, no sé, la cantidad de EPPs que pueden haber en una mina, si cumplen o no cumplen, por cantidad de personas, también es un factor a considerar. ¿Dónde más? La perforación, por ejemplo, los metros de perforación, cuántos metros se llevan perforados. Es algo que en una mina es súper importante conocer justamente eso al finalizar cada turno. Entonces, todo supervisor de sondaje debe conocer cuántos metros fueron perforados durante su turno. Entonces, toda esa información que el supervisor va a rendir más arriba se va a llevar a una base de datos. Importantísima. Las muestras, el contenido de los minerales, del tipo de roca, etcétera. Entonces, todo lo que estos ejemplos que acabo de dar tienen algo en común, es que todos son datos, justamente. Entonces, lo que hace la estadística es procesar estos datos. Bien, entonces vamos a pasar de lleno a lo que son las tres medidas de tendencia central, que estos no son más que indicadores estadísticos que buscan resumir un conjunto de datos en un solo valor. Y que, como les dije, la idea de esto es que sea representativo hasta cierto punto para hacernos una idea de los valores que tenemos en nuestra base de datos. Entonces tenemos tres. La moda, en términos simples, es el valor que más se repite. De ahí la palabra moda que ocupamos en la cotidianidad, que hay unas ciertas prendas que están de moda. ¿Y por qué están de moda? Porque mucha gente las ocupa. O este corte de pelo está de moda, ¿porque está de moda? Porque mucha gente la ocupa. Entonces justamente se va repitiendo este factor en común, que es el valor que más se repite. Es la más simple y se basa en la frecuencia absoluta, es decir, en el dato, digamos. La mediana es el valor que está justo al medio de los datos, pero es clave lo que dice aquí, chiquillos, que los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Solamente cuando yo tengo un cúmulo de datos y los puedo ordenar de menor a mayor, puedo encontrar cuál es el valor que está justo en medio de estos datos. ¿Para qué me sirve la mediana? Para saber en qué punto se corta o se concentra el 50% de los datos. Entonces, justamente para conocer la distribución. Mientras que la media, que también es llamada el promedio aritmético de todos los valores, es lo que todos conocemos como el promedio, ¿cierto? Y usa la magnitud de cada valor en el cálculo, ¿ya? Y esto es lo que conocemos, por ejemplo, para las notas, ¿cierto? Si es que las notas nos da en nuestro promedio sobre 4, aprobamos, si es que nos da menor a 4, reprobamos la asignatura. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro promedio? Por ejemplo, si la asignatura tiene 4 notas, sumamos las 4 notas, las dividimos por la cantidad de notas que acabamos de sumar, que serían 4, y ya tenemos nuestro promedio. Entonces, esa es la más simple, que uno también se ha ido como familiarizando con esta medida a lo largo de nuestra vida. Bien, en minería se usan para resumir la ley promedio de un bloque. El tiempo de ciclo de un equipo también puede ser, así hablamos como en cuanto a maquinaria y mantenciones de maquinarias, o la calidad de un producto final. Ya, por ejemplo, que también están nuestras muestras duplicadas, no sé si han escuchado hablar de los duplicados, la pulpa, que son aquellas muestras cuando se mandan a analizar en los laboratorios, se hacen duplicados para que no se pierda la muestra que se va a analizar. ¿Ya? Saber la media de ley de oro no es suficiente, por ejemplo. Necesitamos las otras dos para entender si esa media es un buen representante o si está siendo arrastrada por valores extremos. Ya les voy a explicar un poquito más ese punto. Entonces vamos a la siguiente diapo, que creo que tengo un ejemplo. No, todavía no, la siguiente. Recuerden que estos Power yo no los subo, sino que los preparo para las clases sincrónicas, así que a medida que vayan viendo esta clase sincrónica van viendo el Power, pero no lo tienen como de manera aparte.
Ya. Entonces aquí tenemos como de manera más matemática los tres conceptos que acabo de mencionar. Ya primero los definí de manera conceptual y ahora vamos a la matemática de trasfondo. La media o el promedio es la suma de todos los valores dividido en el número total de valores. ¿Se acuerdan que le dije, no sé, para sacar nuestro promedio sumábamos las cuatro notas y luego los dividíamos en la cantidad de notas que sumamos? ¿Cuatro? Exactamente, eso es. ¿Ya? Y hay una forma más aritmética de representarlo, que es con la formulita que les puse ahí, donde la X es una X con un palito arriba. Ese es el símbolo en la matemática del promedio. Y dice que es igual, no sé si lo alcanzan a ver, si no, miren ahí de todas maneras, la X con palito dice que es igual, esta letra de acá, no sé si la ubican, que es una especie de E, pero al revés. Y ese simbolito de E al revés significa sumatoria. Es un símbolo también matemático universal de la sumatoria. Entonces me dice que el promedio es igual a la sumatoria de X y, o sea, de cada dato. A eso se refiere X y, de todo, de cada dato. Y ahí lo vamos a ver más clarito en el ejemplo después. Dividido, por eso tiene ahí el palito de la fracción, dividido en n, donde n es el total de datos. Entonces, si lo pueden anotar ahí en sus apuntes, ideal. Este es el total. Ay, no me gusta escribir con el lápiz. Total de datos, ¿ya? Y la XY le voy a poner que es cada dato, ¿ya? Bien. Desventaja es que es sensible a valores extremos. Y aquí me acuerdo mucho un ejemplo que me dieron cuando yo estaba estudiando estadística como ramo, donde cuando se habla de los sueldos, el sueldo promedio en Chile. No sé si han escuchado hablar que de repente el sueldo promedio en Chile es muy alto para lo que en verdad se gana o que gana el común de la gente, el común de la población. Entonces todos se preguntan por qué en promedio se ve tan alto este valor. Pues mira, a ver si buscamos promedio de sueldo en Chile al año actual, si son 900.000 pesos mensuales aproximadamente. Ya, yo eso estoy buscando ahora ahí en Google, puse promedio de sueldo en Chile, son 900.000 pesos mensuales. Y abajito ahí dice el ingreso mínimo mensual es de 553. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué será tan alto? Si seguramente si conocen a sus conocidos o no sé, si es que son parte como de la llamada clase media, que es la mayoría de los chilenos, se darán cuenta que es más de lo que gana una persona común. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque los ricos o la gente que gana mucho más tiende como a alterar este valor promedio, porque es tan amplio, tanto el valor, ¿cierto?, de lo que ganan los sueldos altos, que si bien son pocos, pero los valores de los sueldos son tan altos que alteran justamente este promedio final. Entonces, por eso dice ahí que la desventaja es que es muy sensible a valores extremos, ¿ya? Bien, si vamos a hablar también de la moda, que como dije que es el valor que más se repite, pero fíjense que aquí yo hago énfasis en la palabra frecuencia. Entonces, en la estadística, más que hablar de dato o de valor, es justamente frecuencia el concepto del que se habla, ¿ya? Ejemplo cotidiano, tallas de ropa más vendidas en una tienda, que es la talla que más se repite. Por ejemplo, a mí me pasa con el calzado, calzo 38, entonces cada vez que voy a buscar zapatos 38 me cuesta un montón encontrarlos porque es la talla más común entre las mujeres. Así que suele pasar. Y con las prendas lo mismo. ¿Ya? Y la mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados, como le puse ahí, y divide la muestra en total, ¿cierto? El total de la muestra la divide en dos mitades y nos sirve para conocer la distribución. No se ve afectada por valores extremos y el ejemplo cotidiano es ingreso típico en una población. Por ejemplo, el ingreso que deja 50% de la gente por debajo y 50% de la gente por encima. Ya vamos a trabajar en los ejemplos.
Oh, pero había... oh, el mismo. No sé si lo arreglé. Se realizan encuestas para conocer la edad de los trabajadores de la mina El Soldado, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, ¿estos qué son? Edades. Vamos a ponerle ahí. Vamos a hacer este ejercicio en conjunto, ¿ya? Estas son edades. Bien. Y la pregunta que nos dice es, ¿cuál es la mediana de los datos? ¿Cierto? ¿Cuál es la moda de los datos? ¿Y cuál es la media de los datos? Para sacar la mediana, ¿qué tendríamos que hacer? Ver el valor que está justo al centro, ¿sí? ¿Y qué más hay que considerar para ver el valor que está justo al centro? ¿Qué decía ahí? Lo dije dos veces. Tienen que estar ordenados. ¿Están ordenadas las edades ahora de menor a mayor? No, ¿cierto? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas. Vamos a hacerlo. Escribámoslo de manera ordenada. ¿Cuál es el dato menor? 20. Bien. 20. Después tenemos 20. ¿Hay otro 20? No. Y lo que voy haciendo y lo voy tachando también. 20. 21 no hay. 22 tampoco. 23 no hay. 24. 25 hay uno y un 27. Entonces los voy a añadir acá. Ay, no. Bueno, ahí está, perdón. 25, 27. Bien, de los 30. ¿Qué más hay? Un 30. Solo un 30, solo un 30. 31 hay, no hay. 32, 32, 32, 32. Entonces voy a anotar. Había un 30, un 30 y 32, 32, 32. ¿Eran tres o cuatro? Creo que cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, aquí este se me estaba quedando, ¿ah? Oye, y ese 25, mire que se me está quedando solito, nadie me avisó. Ya, déjeme. Suele pasar, ¿viste? Por eso teníamos que estar todos juntos para que estar atentos aquí. Ay, no puedo modificar. Ahí sí. Otro 25. ¿Y cuántos 32 eran? Eran uno, 2, 3, 4, 5, 32. Entonces, ahí. Bien. 33 no hay, 34 tampoco, y hay un 35. 36 no hay, no hay. Después el que sigue un 40 y el último un 55. Vamos a ver si es que los tenemos todos. Sí, creería que sí. ¿Cuántos datos son arriba? Veamos. Sumémoslo. Uy, que me quedó mal. Sumemos la cantidad de datos. Ahí sí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos 13 datos, 13 edades. Acá tenemos 13 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos bien. Tenemos ordenados los datos, entonces ubiquemos la mediana. ¿Cuál es el valor que está al medio? Son 13 datos. La mediana es el valor que está justo al medio. Debería dejar a mis datos divididos en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces, aquí, si tenemos 13, pensemos que sacamos uno, ubicamos el de al medio, ¿cierto? Entonces me deberían quedar 6 datos a un lado y 6 datos al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a cambiar de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá. Fíjense ahí donde dice el puntito verde. Aquí a la izquierda hay 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y a la derecha de donde dice el puntito, también deberían haber 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, como dije, la mediana me separa a mis datos en dos, ¿ya? ¿Y cuál es ese dato que está aquí al medio? Un 32. Entonces, la mediana es igual a 32. Bien, ya tenemos esa lista. La segunda dice cuál es la moda de los datos. ¿Cuál era el valor que más se repetía? ¿Lo recuerdan? Hay uno que está, pero evidente, está diciéndonos que cuál es. Entonces vamos a... Ay, no. Vamos a la moda. La moda sería igual a 32 también. Bien. Y la media, que recuerden que la media la podíamos representar con esta X con palito. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Sumar todos los datos. Sumar 25 más 25 más 27 más 30 más 32 más 32 más 32 más 32 más 32 más 35 más 40 más 55. ¿Ya? Ese es nuestra... Ahí. Bien, esa es nuestra sumatoria. ¿Se acuerdan del simbolito que hicimos? Y lo vamos a dividir por el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 13. Ya, si ustedes hacen eso en la calculadora, si no tienen para qué hacerlo de memoria. Yo tampoco lo voy a hacer de memoria. Ya, así que vamos a ver, a sumar esto. ¿Cuánto nos da? 7. Este es un ejercicio para que ustedes sepan cómo se hace, nomás porque cuando estamos ahí medio 32, ¿cómo hacer? 7. Eso me dio a mí. Que ese sería el promedio o la media aritmética. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este es como un ejercicio para que vean de manera práctica cómo se llegan a esta medida de tendencia central, pero hoy en día se ocupan funciones en Excel para procesar esta gran cantidad de datos que les dije hace un rato atrás. Entonces, hay funciones en Excel que después en la siguiente clase sincrónica podemos verla, donde uno puede sacar esto sin necesidad de sumar valor por valor, ¿ya? Pero siempre hay que conocer el trasfondo de las cosas. Bien, avanzo a la siguiente diapositiva, eh, donde nos dice qué es la geoestadística, ¿cierto? Y yendo un poquito más allá del concepto de simplemente qué es la estadística aplicada a la Tierra, sino que nos dice que es una herramienta para estimar y modelar fenómenos espacialmente correlacionados, como por ejemplo la ley de algún mineral, que se basa en el análisis de la varianza, ¿cierto? Que es esta medida por la cual se conoce la variabilidad de los datos, y la estructura espacial, es decir, dónde están ubicados espacialmente o geográficamente, si lo queremos llevar como a nuestra propia realidad, estos datos. Y para eso se utiliza un variograma. Ya también en la clase escrita aparece explicado de manera extensa lo que es un variograma, con todas las partes que tiene un variograma y que es súper importante que las conozcan para poder realizar su evaluación sumativa. Evaluación sumativa que vence el día 12 de julio, así que espero que estén viendo esta cápsula antes de ese cierre, para que no se le olvide. Bien, donde, por ejemplo, tenemos aquí que las muestras son pequeñas, pero necesitamos estimar el valor de la ley, ¿cierto? De bloques grandes que se van a explotar. Entonces, esto justamente es lo que hace la geoestadística. Y ahí viene el otro concepto que yo iba a abordar en la clase de hoy, que es el efecto de soporte. La ley o cualquier variable no es la misma si se mide en una muestra pequeña, como es un metraje de sondaje, que si se mide en un volumen grande, como es un bloque de explotación, o si lo queremos extrapolar a un yacimiento completo. Bien, a eso me refiero. Entonces piensen en una muestra de 1 metro de sondaje versus todo lo que es el yacimiento.
Entonces, esto es justamente lo que correlaciona el efecto soporte. En principio, nos dice que la dispersión de los datos disminuye a medida que el tamaño del soporte aumenta. De ahí viene justamente este efecto de soporte. Los bloques grandes son más suaves que las muestras puntuales, porque se extrapola la información y se pierde como cierta especificación de mis datos, entonces se tienden a suavizar algunos datos, a eso me refiero. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que es crucial para la conversión de la varianza del variograma, ¿cierto? A la varianza de bloques. Entonces, quizás ahora parece como un poco enredado todo esto, pero a medida que vamos avanzando en las siguientes unidades, se van a dar cuenta de que lo pueden manejar un poquito mejor. Pero tengan en consideración que el efecto soporte justamente nos correlaciona la variabilidad de una muestra pequeña y cómo va a variar esto con grandes volúmenes, cómo es la dispersión de los datos. Acá lo tengo con un gráfico a ver si se entiende un poquito más lo que hablaba yo esto de la suavidad de las muestras. La varianza disminuye con el aumento del volumen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde nos muestra una alta varianza en los puntitos rojos, que serían estos cuadraditos más azules. Se puede reducir esta varianza, ¿cierto? Y que esta reducción de la varianza, al pasar de los puntos rojitos a los cuadrados celestes, nos genera también un aumento de volumen de nuestro efecto soporte. Bien, aquí, ¿qué se está comparando? Siempre antes, para poder entender cualquier gráfico, nos tenemos que fijar siempre en los ejes. Eje X en este caso corresponde a la ley del mineral en porcentaje y el eje Y corresponde a la ubicación relativa de la muestra. Bien, entonces para que entendamos cómo se distribuyen espacialmente nuestras muestras y cómo va a variar la varianza. ¿Cómo se aplica esto? Veámoslo para ver si se puede entender mejor. Una empresa minera está evaluando un depósito de pórfido de cobre. El geólogo a cargo argumenta que, debido al efecto de soporte, la variabilidad de las leyes de cobre será mucho menor en los grandes bloques de explotación de la mina que en las pequeñas muestras de sondaje. ¿Cuál es la consecuencia práctica más importante de este efecto para el control de leyes en la operación? Entonces aquí, este es un caso hipotético que se nos plantea. ¿Cuál sería la consecuencia, cierto, de este efecto en cuanto a las leyes? Tenemos 4 opciones. Analicémoslas. La A dice, el efecto de soporte implica que la ley media del yacimiento cambiará dependiendo del tamaño del bloque, lo que requiere ajustes constantes en la estimación de reservas. Esta es la primera aseveración. Veamos la siguiente, que dice, el efecto de soporte solo es relevante para depósitos de oro y no tiene un impacto significativo en yacimientos de cobre como los pórfidos. Nada que ver la aseveración, aquí ya la podemos ir descartando. La C, el efecto de soporte hace que las muestras pequeñas de sondaje sean irrelevantes y la estimación de reservas debería basarse únicamente en muestreos de grandes volúmenes. También, totalmente falso en la práctica esto de acá. El efecto de soporte reduce la varianza de las leyes en bloques grandes, lo que significa que es menos probable encontrar bloques con leyes extremadamente altas o extremadamente bajas, facilitando una alimentación más homogénea a la planta. Esta sería muy bien. Ay, qué horrible. Esta sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Ese sería un ejemplo de la aplicación entonces del efecto de soporte y cómo esto va a tener consecuencias en el control de leyes de la operación. Por último, otro concepto que mencioné que íbamos a abordar en nuestra clase sincrónica de hoy es el concepto de la anisotropía, ya que esto se puede entender mucho mejor con una estructura geológica que seguramente han escuchado hablar, que son las vetas. No sé si saben lo que son las vetas, las vetillas, que son estas especies de fracturas
O sea, uno no las ve como fractura, uno las ve como una línea de un color diferente a lo que es el resto de la roca. Pero el mecanismo de formación es el siguiente. La roca se fractura cerca de la superficie por diferentes mecanismos. Se puede fracturar por una falla, se puede fracturar por meteorización física. Ya, en general, las rocas se fracturan. Entonces, una vez que ocurre esta fractura, ya si es que ocurre en superficies, la roca se vuelve como a meter en profundidad, por así decirlo, ¿cierto? Porque las placas tectónicas se están moviendo, eso lo vimos en geología, y las rocas, así como salen a la superficie, se pueden volver a ingresar hacia adentro. Entonces tenemos esta roca fracturada, donde se comienza como a enterrar, ¿cierto? Un poco más, y los fluidos subterráneos, como agua, ¿cierto? Con diferentes iones, empieza a circular por esta roca y comienza a circular por esta fractura. Luego, todos los compuestos iónicos, ¿cierto?, que van junto con el agua, comienzan a precipitar en las paredes de la fractura de esta roca. ¿A qué me refiero con esto? En palabras simples, se comienzan a formar minerales, se comienzan yo siempre que hablo de la precipitación, lo ligo con un caso súper cotidiano que nosotros vemos en el día a día, que es el sarro de los hervidores o de las teteras. Uno dice, ¿cómo es que se forma este sarro, esta materia así como sólida, blanca, que se encuentra en las paredes o en la boca de la tetera o del hervidor? ¿Por qué si solo pongo agua en esta cosa? Entonces, justamente pasa porque el agua no viene sola, no es puramente H2O, sino que contiene otras cosas y esas otras cosas van quedándose en las paredes a medida que el agua se va evaporando, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con las precipitaciones de los minerales. El agua se va evaporando, va circulando y va dejando en las paredes otros elementos químicos que se van solidificando. ¿Ya? Esos elementos químicos que se van solidificando van formando posteriormente minerales. Entonces, toda esa fractura que estaba en un inicio vacía, ahora queda rellena de minerales. Y esa es una beta. Y mencioné beta, betilla, porque hay una diferencia, porque las betas suelen ser más grandes, de más centímetros, mientras que las betillas suelen ser más pequeñitas. Voy a ver ahí que hay alguien uniéndose. Valentín Vergara se ha unido a la sesión. Muchas gracias, Valentín, por conectarte el día de hoy. Te doy la bienvenida a la segunda clase sincrónica. Qué bueno que te pudiste conectar. Mm, Hola, profesora, buenas tardes. buenas tardes. No sé si me Vengo escuchas. bajando la cordillera, por eso recién pude conectarme. Disculpe, Ah, no, el atraso. tranquilo. No se preocupe. Qué bueno que pensé que no habías dado con la sala virtual. No, 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 sí, es el problema de conexión que siempre a esta hora me tocaba venir bajando en realidad. Entonces me complica, de repente tomo bien, de repente tomo mal. Me interesan mucho sus clases, son muy buenas, pero lamentablemente no la puedo tomar desde el inicio de la sesión. Sorry. No, no se preocupe para nada. Recuerde que puede como verla grabada, No, así se me que no queda. hay Valentín. Ya. Recuerde que puede ver la clase grabada al inicio, si que quiere como ponerse al día con lo que le faltó, pero agradecida de todas maneras que pueda unirse ahora mientras va de camino de regreso. Estaba hablando justamente de la formación de esta imagen de acá. Ay, vio la primera clase, qué bueno, Valentín. Muy bien. Hablamos de los diferentes tipos de variables. Ahora en esta clase, Valentín, si es que me escucha, estaba hablando de diferentes conceptos como moda, mediana, media. Y ahora justo iba en el último concepto que iba a explicar el día de hoy, que es de la anisotropía, ¿ya? La anisotropía, otro concepto propio de la geoestadística, sí, y aquí, bien, esa parte. Los tres primeros conceptos que dije al inicio, moda, media, mediana, son conceptos que se aplican a la estadística básica también, descriptiva, cualquier estadística. Pero los otros dos conceptos que estoy hablando ahora, la anisotropía y el efecto de soporte, son conceptos que se aplican solamente a la geoestadística. Entonces ahí justamente ya estamos aprendiendo cómo se diferencia la estadística común de la geoestadística, que es la que se aplica en la minería. Ya, justamente estaba explicando este último, ¿cierto? De la anisotropía geológica, que tiene que ver con la continuidad direccional.
¿Y por qué hablaba de esto? Porque aquí tenemos una beta, ¿ya? Antes que llegara Valentín estaba explicando que la diferencia entre beta y betilla era las dimensiones, nada más. Las betas suelen ser más anchas, de mayores centímetros a metro, mientras que las betillas suelen ser más pequeñas, ¿ya? En cuanto a anchura y alcance. Entonces, la anisotropía lo que nos habla es la propiedad de la variabilidad espacial del mineral de cambiar según su dirección. Aquí a nosotros nos importa bastante esto, porque la ley mineral, si bien va a variar dependiendo del punto, pero conociendo un poco la continuidad de la beta, podemos saber hacia dónde va a variar, hacia dónde va a aumentar y hacia dónde va a disminuir, ¿ya? Y aquí me gusta porque habla no solamente de un estrato, sino que también nos da el ejemplo o sea, perdón, no solamente de una beta, sino que también nos habla de un estrato. ¿Qué es un estrato? Si recordamos de geología, los estratos son estas capas de las rocas, ¿recuerdan? Que por ahí también podemos. También una estructura geológica que también nos sirve para ver la continuidad direccional, ¿ya? Entonces pueden ser a través de vetas o a través de estratos. Veamos el ejemplo acá. La continuidad de la ley es mayor a lo largo de la estructura geológica que perpendicular a ella. Ya, entonces, ¿por qué hablo de esto? Mire, yo ahí con el lapicito de color rojo les voy a ir marcando. Si yo encuentro acá, donde está aquí encerrado es aquí. Aquí tengo mucha ley. Es más probable que encuentre alta ley acá o es más probable que encuentre alta ley acá. Parece lógico, ¿cierto? Pero todo lo que nosotros sentimos que es lógico tiene ahí un concepto, un trasfondo asociado. Y justamente el ir buscando a través de la beta o a través de la estructura geológica es lo que se llama anisotropía. ¿Se entiende? Pero que sí, no sé si se capta. Ya, ese es el concepto de lo que es la anisotropía, donde dice la continuidad de la ley es mayor, la varianza crece más lentamente a lo largo de la estructura geológica que perpendicular a ella. Para eso tenemos ahí que la anisotropía direcciona todo lo que viene después, ya porque todo esto es un seguimiento de diferentes pasos dentro de la estadística. Primero, fíjense que lo que estábamos viendo en esta primera unidad, identificar que podemos tener muchos datos. Lo que acabamos de ver ahora con el inicio de la clase sincrónica 2 es que podemos resumir esos datos utilizando las medidas de tendencia central. ¿Qué aprendemos ahora? Que esos datos pueden ser muy variables, pero que pueden seguirse según la estructura geológica. ¿Qué nos dice ahí justamente el último punto? Que esta estimación, ¿cierto? Considerar esta anisotropía nos va a ayudar para los pasos que vienen después, que son, por ejemplo, los métodos de estimación, que eso lo vamos a ver en la unidad 2 y 3 o 3 y 4, si no me equivoco, más adelante. ¿Ya? Pero para que sepan que todo es una seguidilla de tareas y de fases importantes dentro de todo un gran proceso. Bien, la anisotropía entonces direcciona el Kriging, que es un método de estimación para que se le dé más peso a las muestras que están en la dirección de mayor continuidad. Entonces, estas muestras de al medio, ¿cierto? Se les da un mayor énfasis, conviene perforar por acá, ¿cierto? Por eso es que ahí las perforaciones tienen ángulos de inclinación. Yo esta imagen la encontré súper buena porque tenemos ahí un corte como transversal de lo que es la beta, de lo que son los estratos. Y ahí se van haciendo todas estas líneas rojas que acabo de hacer son sondajes. Acá tenemos ley. ¿Y qué pasa si mi sondaje llega acá? Cero ley. Se perdió toda la plata de ese sondaje. Toda esa perforación, millones de pesos perdidos porque ahí no había probabilidad de encontrar ley. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero ¿cómo nosotros sabemos por dónde se desplaza la beta o por dónde continúa direccionalmente la beta? Bueno, justamente para eso se hace toda esta etapa de prospección y exploración dentro de la minería, que hemos hablado ampliamente, ¿cierto? Donde podemos, a través de métodos geofísicos, conocer las anomalías que hay en el subsuelo, ¿ya? Principalmente. Entonces, antes de llegar a perforar, está la prospección, donde a través de métodos geofísicos se conoce la direccionalidad de la veta. Bien, eso en cuanto a la anisotropía.
Ya vamos finalizando, me queda muy poquito y justamente me queda un ejemplo para saber esto. Ah, no, no es un ejemplo, perdón. O sí, 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 una pregunta, perdón, la había olvidado. Bueno, para finalizar, hay dos clasificaciones o dos tipos de anisotropía. Ya se nos va complejizando un poquito más nuestro tema. Donde tenemos a la anisotropía geométrica. Ya aquí, como les dije, en la clase escrita, luego aparece lo que son los variogramas, en caso de que les quede duda con esto. La anisotropía geométrica, la estructura del variograma es la misma, pero la escala de variación es diferente, los rangos son distintos. Entonces, seguramente si ya han revisado la clase escrita, ya saben lo que es un rango y ya saben lo que es un variograma. Mientras que en la anisotropía zonal, tenemos que la varianza máxima, llamada meseta, también ya conocerán lo que es la meseta en la clase escrita, es diferente en cada dirección, indicando niveles distintos de variabilidad. Entonces, dos tipos de anisotropía diferentes, ya que esto se ve así, mira, aquí está el variograma, aquí está la meseta, ya, se llama meseta porque es una parte plana del gráfico. Los rangos son los puntos, extremos, ya, eso, es el variograma. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes es una consecuencia de ignorar la anisotropía en la estimación de la ley de un yacimiento minero? Esta pregunta es buena porque, al igual que la anterior, nos permite conocer las consecuencias en este caso, de ignorar la anisotropía en la estimación de la ley de un yacimiento. Vamos a ver nuestras opciones. Estimación de la ley más precisa y realista para cada bloque del mineral. Vuelvo a repetir la pregunta, chiquillos. ¿Cuál de las siguientes es una consecuencia de ignorar la anisotropía en la estimación de la ley de un yacimiento minero? Bien, estimaciones de ley más precisas y realistas para cada bloque de mineral. B, subestimación de la continuidad a lo largo de la beta, lo que podría resultar en bloques de mineral de menor ley de la real. Planificación minera optimizada, adaptada a la verdadera geometría y continuidad del yacimiento. O D, mejor definición de los límites del cuerpo mineralizado, optimizando la dilución y la recuperación. Por supuesto que no. Para conocer mejor los límites de un cuerpo mineralizado, se tiene que complementar la geofísica con las diferentes perforaciones. Planificar la minería de manera optimizada, no podría ser para nada. Es una consecuencia de ignorar la anisotropía. Es todo lo contrario, de hecho. Subestimación de la continuidad a lo largo de la beta, lo que podría ser, esta es la respuesta correcta. ¿Ya? Esa sería la consecuencia de ignorar la anisotropía en la estimación de las leyes. Subestimar. Y por el caso contrario, también nos puede pasar que sobreestimemos las leyes, ¿cierto? Y perder plata cuando se hacen estas sobre o subestimaciones. Bien, para ir finalizando, antes de darles el recordatorio del cuestionario sumativo, chiquillos, la estadística descriptiva nos proporciona la base para entender la variabilidad del mineral. La moda, la mediana y la media no son intercambiables, sino que no es que podamos utilizar solo una y las otras no sirvan para nada. Cada una ofrece una perspectiva única sobre el valor típico del mineral, siendo la mediana esencial para conocer qué tan robustos son o sensibles son los valores extremos, o sea, qué tan extremos son los valores extremos, básicamente. Al avanzar hacia la geoestadística debemos incorporar el efecto de soporte, ¿cierto? Que reconoce que la variabilidad de la ley se reduce al pasar de una muestra puntual a un bloque de explotación, mientras que la anisotropía, que fue lo que acabo de hablar, nos recuerda que la continuidad del mineral sigue a la estructura geológica, están directamente relacionados. Ignorar esta direccionalidad resultará en estimaciones de recursos y reservas que no reflejan la realidad del yacimiento. Aplicar correctamente estos 5 conceptos son cruciales para gestionar la incertidumbre geológica y asegurar la toma de decisiones rentables en la minería. Entonces, como frase de cierre, la correcta aplicación de estas herramientas
es la base para una estimación de recursos precisa, confiable y auditable. ¿Ya? Esa sería mi clase sincrónica del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Y para finalizar, simplemente recordarles que hagan el cuestionario. Me parece que Valentín no ha realizado todavía el cuestionario sumativo, del cual tienen plazo para completarlo hasta el 12. ¿Ya? Sí, y recuerden participar de los foros formativos, foros de consulta, ya, foro problematizador también. Y a ver, aquí tengo solo uno enviado, así que el resto que no lo haya enviado todavía, sí, Valentín Vergara me falta todavía que haga su cuestionario. Así que hágalo pronto. Bien, tiene hasta el 12, así que no se les vaya a pasar el plazo, chiquillos. No lo dejen para última hora tampoco, porque ustedes saben que la plataforma se cierra y ya no se pueden seguir enviando ni revisando trabajos. Así que asegúrense con una buena nota al tiro. Recuerden que las primeras pruebas son de cuestionario y ya las últimas son trabajo. En este caso, para hacer, seguramente ya vieron, pero la prueba uno y la 2 son cuestionarios, mientras que la 3 y la 4 son trabajos de desarrollo sumativos. Entonces, los trabajos de desarrollo le tienden a ser mucho más, a tomar más tiempo. Entonces, asegúrense con una buena nota en las primeras dos. Sí, sí, vi que hiciste el quiz formativo, eso sí, lo agradezco un montón, ¿ya? Pero ahora tiene que hacer el sumativo que se le sirvió para prepararse para el sumativo. Ya, Valentín. Qué bueno que se haya podido conectar un ratito, así después revisa el inicio nomás y ya va conectando todo de a poquito, ¿ya? También agradecer ahí, me había prendido el micrófono, ¿o no? Sí. Prendió el micrófono, a lo mejor no se dio cuenta, Valentín. Ay, tiene baja señal. Bueno, pero eso, me despido de todos los que estén escuchando y viendo esta cápsula. Ya pónganse al día con todas las cositas y los espero y nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Recuerden que no es donde dice sala de cursos, sino que es donde aparece la sección, así como una sigla de letras grandes. Aparece una T al principio. Y eso. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Valentín, que llegue bien a su casa, que le vaya bien en su turno. ¿Ya? Chao, profe, muchas gracias por poder conectarme. No se preocupe, ¿ya? Que le vaya muy bien. Saluditos a todos, que tengan excelente semana. Chau, chau.